Muchos de ellos habían conseguido amparos para permanecer en cárceles de baja seguridad, e incluso se prevería que otros, actualmente en reclusión en centros penitenciarios federales, recibieran resoluciones similares que facilitarían su traslado a penales estatales menos vigilados, incrementando el riesgo de continuar con sus operaciones delictivas o incluso un riesgo de fuga. En México no existe ni se aplica la pena de muerte. Nosotros lo vamos a defender en todas las instancias. No es materia de negociación. Que aún privados de su libertad continuaban dirigiendo actividades ilícitas mediante visitas, mismas que no pueden prohibirse por respeto a sus derechos humanos. Sin embargo, estas interacciones eran aprovechadas para mantener operaciones criminales, amenazar a funcionarios y extender redes de corrupción e intimidación. 26 que se suman a los 29 de febrero, un total de 55 hasta ahora, 55 criminales que México ha enviado, que ha entregado a Estados Unidos. Lucy Bravo, Lucy, qué gusto, ¿cómo estás? El gusto es mío, buenas noches, Muy buenas noches, Carlos Mota, querido Carlos, muy buenas noches. Arturo Dam. Manuel, Carlos, Lucy, buenas noches, ¿cómo están? Arturo, ¿cómo la ves? Mira, muy interesante, Manuel, por las explicaciones que dio el gobierno de por qué se extraditaron estos 26 narcos a Estados Unidos. Aunque no usan la palabra extradición. Bueno, los mandaron a Estados Unidos. La presidenta dijo que de ninguna manera se debe a presiones del gobierno estadounidense, que fue una decisión soberana, aunque se reconoció que sí hubo una solicitud formal de parte del Departamento de Justicia de los Estados Unidos. Entonces, ¿hasta qué punto es una decisión soberana o estás respondiendo a la solicitud formal, que no es, digamos, una presión muy fuerte, pero sí una solicitud formal? Ahora, lo que me llama mucho la atención, y yo no sé si se dieron cuenta de lo que estaban aceptando con lo que dijo el secretario de Seguridad Pública Ciudadana. Dijo, los enviamos a Estados Unidos porque eran una amenaza para la seguridad nacional. Si se hubieran quedado en México, hubieran seguido delinquiendo. Porque seguían haciéndolo desde las cárceles. Seguían haciéndolo desde la cárcel. A ver, ¿qué es lo que se está reconociendo con esto? Que el gobierno no tiene el control que debería de tener sobre los delincuentes que están en la cárcel, siendo que una cárcel es el espacio en el cual el gobierno tiene el mayor control posible sobre cualquier persona. Esto es gravísimo, Manuel, porque lo que te están reconociendo es no podemos controlar a los delincuentes en la cárcel. Ahora, si no los puedes controlar en la cárcel, imagínate afuera. Ahora, ¿por qué no los puedes controlar en la cárcel? Porque tú no puedes delinquir desde la cárcel si no estás en contubernio con quienes dirigen la cárcel. Sin duda. Digo, aquí lo que se está reconociendo... A ver, y los matices son cuántas cárceles, cuántos penales son federales, que son muy pocos realmente, cuántos recursos no tienen muchos de estos criminales para estar en penales de mediana o baja seguridad, y entonces sí, la corrupción, el dinero, las complicidades están a la orden del día. O las amenazas. También, Lucy. Y todo esto en el contexto de la relación jaloneada que hay entre México y Estados Unidos. Sí, y un contexto que yo creo que sí debería preocuparnos, sobre todo por lo que nos dice, sí, del lado mexicano y lo que nos dice también del lado estadounidense, porque a mí me parece sumamente preocupante una escalada en la retórica también del lado de Estados Unidos por parte de los más altos funcionarios, ¿no?, de este aparato de seguridad. En los últimos días, las últimas semanas, yo creo que sí hay un giro importante, digno de destacar. Cada vez es más frecuente ver en los principales medios de comunicación de Estados Unidos a Claudia Sheinbaum. Es mucho más común escuchar hablar de las organizaciones criminales en México, de lo que está ocurriendo de este lado de la frontera. Y a mí me parece que esto es casi de manual. Mucho antes de que se lance el primer misil, cualquier guerra se libra en la mente de las personas. Y yo creo que sí hay una especie también de preparación psicológica para, pues, no descartar, ¿no?, ninguna opción que esté sobre la mesa. El enemigo lo vas construyendo en el relato, en el imaginario colectivo. Y ese enemigo ya está. Y desafortunadamente México es un enemigo muy fácil para Estados Unidos, para el electorado estadounidense, para la base de Trump. No hay ninguna sorpresa, ¿no?, en lo que está ocurriendo, sobre todo porque a pesar de que el gobierno de México está tratando de dar todos los resultados posibles con el envío no solo de esta segunda tanda, serían ya 55 en total de capos criminales de muy alto perfil a Estados Unidos para que allá rindan cuentas en lugar de hacerlo en territorio mexicano, porque aquí no podemos con el paquete.
paquete, sino también está el envío de 10,000 elementos a la frontera entre México y Estados Unidos, el desmantelamiento de más de 1,000 laboratorios de fentanilo, esos que decían que no existían en territorio mexicano, y todo esto para tratar de satisfacer, ¿no?, esta presión por parte de Estados Unidos, pero aún así sigue siendo insuficiente, porque vemos a un zar fronterizo, Thomas Homan, decir que los cárteles mexicanos han asesinado a más estadounidenses que cualquier organización terrorista en la historia de Estados Unidos. Ves a un Marco Rubio no descartar una acción unilateral en contra de México. Ves incluso a un Pete Hegseth, del secretario de Defensa de Estados Unidos, hablar de que no están descartando una operación militar, tropas estadounidenses en territorio mexicano. Y esas declaraciones, perdón, no lo hacen a la ligera, no lo hacen sin la venia del ocupante de la Casa Blanca, donde también a través de filtraciones por parte de medios estadounidenses nos enteramos que ya también autorizó operaciones militares por parte del Pentágono en contra de los cárteles, las organizaciones terroristas internacionales, y evidentemente ahí también está metido México. Son demasiadas señales y todas en la misma dirección, y si le sumamos este sobrevuelo el día de hoy largo sobre territorio mexicano de un dron de los Estados Unidos, de una aeronave de los Estados Unidos. Que daba y daba vueltas, ¿no? En círculos, como da vueltas el argumento del gobierno mexicano para tratar de explicar con algún tipo de congruencia qué es lo que está ocurriendo con esta entrega de los capos del narcotráfico a Estados Unidos. A mí me parece, Manuel, que estamos observando el debilitamiento explícito y la desnudez del gobierno mexicano frente al mundo respecto de las posibilidades y fortalezas que debería tener el Estado de este país para garantizar la seguridad pública. Y es algo que simplemente, pues, nosotros que vivimos aquí toda la vida, pues sabemos que no es real, y ahora pues tiene una presión internacional del mayor nivel para que se haga explícito este reconocimiento. Tal cual, lo que está ocurriendo es trasladarle una de las principales funciones de la seguridad pública, del espectro de la seguridad pública, a otro Estado. Y eso efectivamente es muy grave, porque lo que dice al mundo, México no es capaz de contener las acciones de estos capos al interior de los propios penales, por un lado, y además ya no tiene capacidades de investigación pericial, no tiene capacidades de armar carpetas sólidas de investigación, ni siquiera de concluir los casos, porque algunos quizá no tenían hasta sentencia, estaban ahí a medio proceso, y luego viene este argumento muy pantanoso donde dice el gobierno es una decisión soberana porque no hubo solicitudes, o medio hubo solicitudes, pero realmente el Gabinete de Seguridad fue quien decidió enviarlos. Ya parece que todo es una petición del gobierno mexicano en su carácter soberano, ¿no? También lo del dron es una solicitud que hace el gobierno de México. Solo falta que nos digan que los Spring Breakers vienen por solicitud y petición soberana del gobierno mexicano. Oye, o solicitarles que amablemente detengan. Pero ya hay alerta de viaje, entonces ya no. Capos que ocupan cargos, ¿no? Que amablemente vengan y se lleven a los narcopolíticos. Bueno, y ese es otro tema, porque ahora estamos viendo los que estaban en la cárcel, que están siendo enviados a los penales de la Unión Americana, pero todos sabemos que por ahí gravitan en el espectro político, en el Congreso y alrededores, una serie de personajes que han estado muy cercanos y o coadyuvando a los narcos en funciones. Porque esta es una parte de la película. La otra es lo que esos 55 van a declarar. Así es. Lo que van a informar, la manera en la que van a colaborar con las autoridades en Estados Unidos. ¿Y cómo va a utilizar Estados Unidos esa información? Porque, a ver, como lo dijeron, esta es la segunda tanda de delincuentes. Pero el gobierno mexicano eso sí lo puede presumir, saber. Ah, sí. El gobierno mexicano sabe que ellos van a colaborar. Sí, sin duda alguna. Esa es parte de la intención. Claro, pero lo que no se puede hacer acá por un aparato de justicia que no atraviesa ni de cerca por su mejor momento, que lo hagan allá y que el costo no lo cargue alguien aquí. Y esa colaboración, ¿a cuántos mexicanos no tendrá preocupados, no? Todos aquellos coludidos con el narco. Yo ya he visto a varios sin uñas. Sí, no, aquí clarísimamente, a ver, lo hemos dicho muchas veces, no se puede explicar el comportamiento del narco en México si no es el contubernio con las autoridades, ¿no? Ahora, aquí tenemos ya dos tandas de delincuentes, de narcotraficantes. Yo creo que se va a tener que dar el siguiente paso y empezar a mandar, por ejemplo, a funcionarios públicos coludidos con el narco. Yo no creo que Trump se vaya a conformar con esto. Ya me mandaste a los delincuentes, pero estos delincuentes no podían operar como operaban si no era por la colusión con ciertas autoridades gubernamentales, como podría ser un gobernador de algún estado, una presidencia municipal, algo así. Y yo creo que esas son las tandas que vienen, Manuel. Yo no creo que Trump se vaya a frenar aquí. No, yo tampoco lo creo. Tengo mis dudas de si el gobierno mexicano, digamos, va a hacer ese papel, va a jugar ese rol, el de detener a políticos
de la élite de la 4T o si ese va a ser parte del trabajo que se lleve a cabo desde los Estados Unidos. No, y tampoco, bueno, no sería la primera vez. Está el caso de Ismael El Mayo Zambada, donde no fue ni siquiera informado el gobierno mexicano de lo que estaba ocurriendo y esta detención del más alto calibre. Y yo creo que es sumamente grave en el sentido de lo que esto nos está diciendo y está desnudando de cuerpo entero, pues en nuestro aparato totalmente inoperante de procuración de justicia en todos los niveles, en todos los sentidos. Hay una crisis de gobernabilidad tan evidente que pues incluso si llegaran a cumplir todas y cada una de las demandas de Donald Trump, aún así sería insuficiente. Y tampoco es como que un marco legal de un acuerdo de seguridad, porque muchos están apuntando a eso y tienen esa esperanza de que se vaya a firmar un nuevo acuerdo bicentenario, una nueva iniciativa Mérida y que con eso se apacigüe Estados Unidos. Pero ni siquiera en ese escenario, pues Estados Unidos se ha frenado, ¿no? Incluso hay que recordar el episodio de Rápido y Furioso, donde en la implementación de la iniciativa Mérida, Estados Unidos pues envió 2,000 armas a través, ¿no?, de este operativo y operó de manera totalmente unilateral en territorio mexicano. Y ahora, pues en un escenario tanto más complejo, pues yo lo veo totalmente probable. Y tan es así que no se va a conformar que aún con todos los otros resultados, con la primera tanda, Trump, digamos en secreto, pues firma esta misiva para autorizar operaciones militares por parte del Pentágono y ya empezar, ¿no?, a escenificar pues operaciones aún con todo el canal diplomático supuestamente abierto que existe, ¿no?, entre México y Estados Unidos. Está ganando un montón de margen, porque es este terreno de la seguridad, pero esto que se vende como un triunfo desde el gobierno de México de ganamos otros 90 días antes de los aranceles y la siguiente revisión, en realidad le abrió todo el camino a Estados Unidos para llegar a meterse en sectores que serían impensables hasta hace muy poco. Efectivamente, yo creo que el menú es completo ahora para la Casa Blanca. Yo hablaba hoy con gente muy cercana a los tomadores de decisiones dentro de la Casa Blanca y me decían prácticamente lo que está comentando Lucy. Esto es casi inminente que habrá algún tipo de operación militar. Esto no significa que va a haber tropas pisando suelo mexicano, pero algún tipo de operación militar muy posiblemente lo haya, en función de que el gobierno de México tiene absoluta y totalmente frustrada a la Casa Blanca y no hay una capacidad de interlocución adecuada en este momento entre el gobierno de México y el gobierno de Estados Unidos. Bueno, llevan prometiendo una visita de Marco Rubio. Ya no ocurrió. Semanas, meses, ¿no? Que no va a ocurrir. Solo ha habido estas llamadas, ¿no?, entre la presidenta Sheinbaum y el presidente Trump para más bien como temas de aranceles, porque realmente no nos están comunicando mucho en las otras materias, no solo parece que pues por encima se nos dice las cosas van funcionando. Entonces sí pareciera que vamos hacia una ruta en donde algún tipo de operación ocurrirá para que efectivamente no nos sorprendamos, pero sí es un hecho que es insuficiente efectivamente, y yo creo que no partimos de cero, partimos de menos 20, menos 50 puntos en este momento de aquí a que se terminen los 90 días famosos, y si no queda mínimamente aprobada la actuación del gobierno de México, pues seguramente vamos a ver esos aranceles que entran en vigor y seguramente vamos a ver cosas muy duras en materia de relación a lo mejor bilateral comercial, ya no el TEMEC, y aranceles más fuertes para ciertos sectores que pueden dañar muchísimo y totalmente a la economía de México. Entonces sí, el riesgo es muy grande y sí creo que la ruta es hacia allá. Pues sí, porque todas las señales apuntan en esa dirección y todos los caminos conducen también al sexenio del Andrés Manuel López Obrador. Sí, sin duda y alguna. al propio Andrés Manuel López Aquí hay una continuidad, ¿no? Sin duda alguna, yo no creo que, siendo sensatos, siendo sinceros, podamos nosotros decir, bueno, es que el presidente López Obrador no estaba enterado de todo esto, todo lo que estaba pasando. Bueno, él mismo lo dijo, ¿no? El presidente está enterado de absolutamente todo lo que pasa, sobre todo, creo yo, Manuel, en este ámbito que tiene que ver con el crimen organizado. Y claudicó, a ver, Marco Rubio lo mencionó más de una vez. Claudicó, el gobierno de México entregó regiones enteras del país a el los famoso cárteles. abrazos no balazos, son seres humanos, tienen derechos humanos, etcétera, etcétera. Sí, sin duda alguna no fue la estrategia correcta, y sobre todo lo que hizo López Obrador es negar la esencia del gobierno, que es garantizar la seguridad de los ciudadanos, lo cual supone combatir de la manera más eficaz posible al crimen, cosa a la cual el gobierno de López Obrador renunció. La tarea del gobierno
esa, garantizar la seguridad de los ciudadanos, como que se ha retomado en este sexenio. Yo creo que eso no lo podemos negar, pero claro, ante los 20, 30, 40 años, como decía Carlos, de retraso que tenemos en la materia, pues falta muchísimo, no, a ver, muchísimo es titánica la tarea que tiene, porque es su nombre, básicamente es Omar García Harfuch, es titánica la tarea que desempeña, desarrolla para tratar de contener una bestia de 1000 cabezas heredada por el sexenio de López Obrador. Y que tampoco el discurso actual le ayuda mucho, porque por mucho que salgas a envolverte en la bandera y este discurso de decisiones muy soberanas que pues apuntan a todo lo contrario, ¿cuál ha sido la otra respuesta del gobierno mexicano siempre que hay algún señalamiento y que nos enteramos de las corruptelas, de las organizaciones criminales, de las redes financieras que permiten que estos cárteles sigan operando desde Estados Unidos? ¿Dónde están las pruebas? Queremos las pruebas, no se puede salir a acusar de esta manera, no es posible, y entonces es cuando choca de frente pues el tren, ¿no?, de supuesta cooperación y de vamos a fortalecer el combate al crimen organizado y estamos haciendo labores de investigación y todo lo posible, y por otro lado el tren de somos un país soberano y no nos pueden venir a decir quiénes son nuestros terroristas. La gran frustración que hay en la Casa Blanca en este momento. Yo hablaba con economistas en jefe de diferentes bancos y me decían el riesgo número uno para México ahorita ya es todo lo que decida la Casa Blanca en materia de aranceles durante los siguientes días, ¿no? Semanas, cuando ocurra este tema de la negociación. Si se implantan estos aranceles, pues adiós a la economía de México. Y pero ahorita estamos en esa, es una ese incertidumbre permanente en lo económico, en la seguridad, en muchos frentes. En la relación con Estados Unidos, la relación más importante para México está repleta de incertidumbre. No, todas nuestras exportaciones, bueno, 80 y tantos % van para allá. Muchas salen con el TEMEC, seguimos con esos beneficios, pero el riesgo es ahí, como que estamos al borde del precipicio y hay mucha gente que le quiere hacer así al país, ¿no? Pues, pero al menos hay un incentivo para que algo estén haciendo, ¿no? Porque sí hemos visto que están tratando, ¿no?, a vapor de hacer todo el trabajo que no han hecho los últimos 6 años, pero aquí la pregunta es, ¿qué es mejor, la incertidumbre de una prórroga o la certeza de un arancel que te imponen porque no has hecho tu trabajo? No, mira, es mejor o menos malo la certeza, porque ya sabes a qué atenerte. Más vale la certeza de lo malo que la esperanza de lo bueno. En un mar de incertidumbre. Sí. Gracias. Y eso es veneno para la economía. Muchas gracias. En ambos. Gracias, buenas noches. Lucy, muchas gracias. Gracias. Hasta mañana, pásala muy bien.